Igualmente tenemos descuento en el valor de la inscripción del Congreso por realizar las actividades que ARAD les ofrece a sus evaluadores. Esas actividades son los conversatorios, la encuesta, que para nosotros es muy importante. Ya más adelantico hablamos de la encuesta y la importancia que nos la diligencian, la participación en estas asambleas informativas y ese descuento cuando tenemos evaluadores juiciosos que asisten y cumplen con todas las actividades y labores de la era. Hemos llevado ya evaluadores gratis al Congreso sin necesidad de pagar un peso por su inscripción, ya cubriendo su costo de desplazamiento, pero hemos tenido ya varios evaluadores invitados sin costo y eso esperemos que siga creciendo, porque en la medida en que nosotros crezcamos, ganamos todos, porque entre más evaluadores tengamos, más barato nos va a salir la cuota anual de mantenimiento y más adelante les muestro un poquito eso de la importancia de que tomemos conciencia de que tenemos que traer más evaluadores, que tenemos que vincular más para que eso se refleje en un menor costo en la tarifa. Sigamos. Bueno, igualmente recuerden que hay un procedimiento. El evaluador que quiere referir a otro evaluador debe enviar el listado o el nombre con su número de identificación, su teléfono y los datos de teléfono y nombres de las personas que están refiriendo para que nosotros les ayudemos a cerrar la vinculación. O sea, ustedes nos dan el listado y nosotros nos comprometemos con esa lista a contactarlos y ayudarles a que podamos hacer el traslado o la inscripción de manera exitosa, ¿sí? Y ello, con todas estas actividades, pues hacemos una especie de puntajes para lograr esos descuentos de que estábamos hablando. Continuemos. Natalia. Ok. Bueno, ¿cómo nos fue el año pasado? Pues no fue la campaña más exitosa, pero bueno, ahí ya se van destacando regionales. En el caso de Antioquia, tuvimos 6 evaluadores que refirieron, 4 inscritos y 5 traslados. Eso quiere decir que en la práctica logramos la vinculación de 9 nuevos evaluadores. El Tolima, un evaluador refirió a un evaluador. En Bogotá tuvimos 6 evaluadores que referenciaron a 6 evaluadores nuevos y un traslado. En el Huila tuvimos 3 evaluadores que referenciaron un inscrito y 4 traslados. Y Valle del Cauca, que digamos fue la campeona, ella hizo un convenio muy interesante en Cali con la estación de educación y logró de ese grupo traer 10 nuevos evaluadores y eso le representó pues una reducción muy importante en la cuota anual de mantenimiento. Sigamos. Bueno, esta era la parte que yo les indicaba de los costos de la era en torno a que ese costo que se tiene de la evaluación es importante en la medida en que logramos nosotros racionalizar el uso de los recursos. El año pasado recibimos por inscripción 121 millones de pesos, por actualizaciones 1.127.000, por traslado 5 millones, por cuota anual de mantenimiento 66 millones, prácticamente 67, por cuota anual de mantenimiento 104 millones de pesos. Aquí hay una tarifa que es diferencial que es importante resaltar. Esta cuota de mantenimiento 2024, como ustedes ven, esta es la cuota plena. Recibimos 67 millones. Por cuota con descuento, que fue de 736.000 pesos, recibimos 104 millones. Esto muestra que ya la gente va tomando conciencia de que si paga de contado, que si paga a tiempo, pues tiene una rebaja importante y por eso el mayor ingreso se dio por ello. Y la cuota de mantenimiento diferida, que también tiene un peso importante, recibimos 151 millones de pesos.
Entonces, cada vez se acoge la gente, los evaluadores, más al pago diferido, a 4 cuotas, y que hay que hacerlo también con tiempo antes del vencimiento para que esa cuota se le pueda diferir en 4 cuotas, o sea, en los 4 trimestres del año. Esa es la manera como manejamos los recursos. ¿Cómo gastamos esos recursos? El 44% de los mismos lo gastamos en la nómina. Y aquí vale señalar algo muy importante. La nómina nuestra está en un promedio de 23 millones de pesos mensuales. La nómina de la otra era está por encima de los 150 millones de pesos promedio mes. Eso hace una gran diferencia y eso muestra obviamente que los ingresos de nuestra era son 4 veces menor a los de la otra, o mejor que la otra era tiene ingresos casi 4 veces mayor. Ustedes ya podrán pensar entonces qué hacen con todo ese capital que recauda. Eh, la otra parte importante de los recursos se van en el pago al operador del RAC, que es el 8.65%, y otra parte importante nosotros la consumimos en todo lo que tiene que ver con la oficina, administración y apoyos tecnológicos y equipos con los cuales cumplimos nuestra labor. Y en servicios públicos, aquí tenemos que este rubro es del 14%, pero ahí tenemos todo lo que corresponde a los aspectos de tecnología, servicios públicos, arrendamientos y demás que tenemos que cubrir para poder mantener nuestra operación. De esta manera, entonces, reitero, los ingresos de la otra entidad, el promedio de ingreso mensual estamos hablando casi de 4.000 millones de pesos y el costo salarial de ellos es del orden de los 150 millones de pesos mensuales, que es lo que es la nómina. En ese sentido, eh, pues obviamente ese mayor costo ah, implica una mayor disponibilidad de recursos, pero hay algo que siempre nos ha llamado la atención y es los costos de honorarios que tiene la ERA. La ERA se está gastando un poco más de 100 millones de pesos en honorarios. Y eso es porque pues se gasta un gran recurso, primero, en ponerle quejas y actuaciones legales contra ARAP, perdón, y la segunda, porque el gran capital de eso se gasta poniéndole denuncias a la superintendencia. Ellos tienen más de 4 o 5 denuncias y en el solo tema nuestro del marcar y competencia desleal se gastaron una suma que yo me quedé sorprendido de la cifra que me compartieron. Es absolutamente increíble que yo no se pueda gastar un capital de esos buscando tumbar unas sanciones o buscando tumbar unas identidades de la otra entidad cuando de antes esto ha sido probado y por eso la sanción, perdón, el fallo de competencia desleal que ya quedó en segunda instancia nos dio la razón. Estamos esperando que el juzgado nos ratifique, porque esto fue fallo del tribunal, pero tiene que regresar al juzgado de primera instancia para que produzca la notificación correspondiente y cerrar ese capítulo. Y el de Marcario está también muy próximo ya a reventar y sin que ello signifique que seamos optimistas o estemos dando por sentado, pero creo que las mismas herramientas que incluso nos entregaron ellos en la demanda de competencia desleal y el fallo de la competencia desleal nos va a dar la razón porque tenemos muchos elementos, muchas pruebas que inclinarían la balanza en justicia a Arad y podríamos volver a nosotros a replicar esta situación malévola que ha hecho la otra era de tratar de buscar siempre enterrar
la única otra era que existe para quedarse con el monopolio del mercado evaluatorio. Pero bueno, ahí estaremos haciéndole frente a esa lucha constante por garantizar que los evaluadores tengan una debida representación y participación en el mercado evaluatorio. Sigamos. Y estas son las cifras finales del estado financiero. Cerramos con unos activos de 752 millones de pesos, de lo cual lo más representativo son el efectivo y el equivalente del efectivo, en el cual están las inversiones de la era. Y aquí es importante señalar que dado el sistema contable que nosotros manejamos, que es buscar que los recursos que recibimos de los evaluadores, los recursos que recibimos nosotros de los evaluadores, estén siempre garantizando el debido funcionamiento y operación de la ERA. Por eso, esta partida del efectivo disponible de inversiones siempre cruzará contra estas cuentas que tenemos acá de los pasivos de las cuentas, las obligaciones que se hizo, el pasivo de esta cuenta de ingresos diferidos, porque son los ingresos que recibimos de ustedes. Recuerden que la cuota se paga anticipadamente y nosotros tenemos un esquema de diferido para evitar que los recursos se gasten por el hecho de tenerlos ahí y que se vayan causando a medida que se van produciendo los meses de causación del pago de cada evaluador. Es por eso siempre vamos a encontrar elevada esta cifra del efectivo y el disponible junto con estos ingresos diferidos y estos anticipos de clientes, que es en la práctica los fondos que recibimos de todos ustedes. Estamos hablando de 360, 70 millones de pesos, que es más o menos el recurso anticipado que recibimos y que vamos consumiendo periódicamente. El excedente de este año pues fueron 131 millones, recursos que se gastan en todas estas actividades que realizamos, como las asambleas informativas. Ustedes saben que eso tiene un costo, el congreso, que de todas maneras se cobra, pero tiene un alto subsidio, el costo es mucho más alto y por eso lo subsidiamos a través de los fondos de ARA como tal. Eh, Eso es, digamos, el destino del recurso y la forma como gastamos los recursos en la entidad. Sigamos, Natalia. Esto con el objeto de darle pues claridad y que ustedes sepan que se está haciendo un manejo adecuado y efectivo de los recursos, siempre garantizando el debido funcionamiento del aire. Y por eso la importancia de que tratemos de vincular más evaluadores, porque en la medida en que nosotros podamos tener más evaluadores, si estamos hablando nosotros que al otro lado se tiene casi 4 veces el ingreso nuestro, si nosotros tuviésemos por lo menos el doble de lo que hoy tenemos, creo que el costo de la autorregulación sería mucho, mucho, mucho menor. Pero ahí seguimos trabajando en ello. Bueno, este es el estado de resultados. Aquí tenemos los ingresos nuestros, 967 millones, los gastos 922 y una utilidad operacional de 43 millones y para una utilidad ya, un excedente neto de 131 millones de pesos. Como ven, operacionalmente la era no tiene problema y tenemos unos rendimientos importantes no operativos fruto del manejo eficiente de los recursos de la entidad. Continuemos, Natalia. Bueno, la estadística de la regional en términos de número de evaluadores, Antioquia tiene 251 evaluadores inscritos, Córdoba tiene 12, Sucre tiene 9, Atlántico tiene 18, Bolívar tiene 13,
Magdalena 15 y Cesar 27, Guajira 1. Por eso aquí decíamos que este año hemos decidido trasladar la asamblea informativa de Barranquilla a Cesar, correspondiéndole a este número que es mucho mayor que el que tenemos en Bolívar. Continuemos. Bien. La estadística de la regional en torno a la morosidad, que es un tema que nos preocupa muchísimo y por eso tratamos de hacer campañas, de buscar los mecanismos de solución que le permitan al ahorrador no colgarse en su actividad. Y esto tiene que ver con la mora en Antioquia específicamente está en el 31%. ¿Sí? Entonces ya tenemos 77 evaluadores en mora y el 69% se encuentra al día. Esa es, digamos, como la cifra más representativa. Obviamente hay algunas regionales que por el menor número de evaluadores, pues tienen un porcentaje más alto y la mora entonces de Antioquia como tal es del 31%. De la regional en total tenemos entonces el promedio de evaluadores al día es del 70% y la mora del 30%, o sea que Antioquia se mueve en la media sin problema. Pero esperemos que se reduzca mucho más, porque si nosotros tenemos un porcentaje mucho menor, podemos hacer un manejo, un uso más eficiente y más efectivo de los recursos como tal. Bueno, sigamos. La estadística por género. En total en Antioquia tenemos 73 mujeres evaluadoras, o sea, el 29%, y el 71% masculino. O sea que esta actividad todavía sigue siendo altamente machista. Pero bueno, ahí van las damas siguiendo la corriente y tratando de mejorar. Sigamos. En cuanto al diligenciamiento del formato, aquí quiero insistir mucho en la importancia de que le demos respuesta a la encuesta y el diligenciamiento del formato evaluatorio. ¿Por qué es importante para nosotros esto? Es que esa es la carta de navegación nuestra. Cuando ustedes nos responden la encuesta, nosotros conocemos, sabemos qué esperan ustedes, qué expectativas tienen, qué propuestas salen y de acuerdo a eso fijamos las directrices de trabajo del año siguiente. En los últimos años se ha venido reduciendo la participación de la encuesta y eso que la colocamos como primer pantallazo cuando van a descargar el certificado cada mes. Por eso reiteramos la importancia de la colaboración en este diligenciamiento de encuesta y el formato evaluatorio. Son documentos muy simples. Ahí hay una parte de conocimientos que es más para que con base en esos resultados nosotros podamos focalizar, por ejemplo, el tema de conversatorios. No es tanto enrajar sino simplemente identificar las falencias para con base en ello también direccionar un poco los temas de conversatorio y actividades que hacemos a lo largo del año, incluyendo el Congreso. Y en el formato evaluatorio, pues es porque ese nos da un poquito el horizonte sobre el cual nos movemos nosotros en el mercado. Sabemos que prácticamente el 90% de los avalúos se mueven entre urbanos y rurales y especiales, y el resto, pues está para el resto de las 9 categorías restantes, pero sí es muy importante nosotros tener esa información, así es de que les recomendamos y le agradecemos de verdad que nos puedan contribuir con esta encuesta. Continuemos, Natalia. Procesos disciplinarios, que es el otro dolor de cabeza. Los procesos disciplinarios, digo, el dolor de cabeza, porque pues uno no quisiera que los evaluadores tuvieran procesos disciplinarios, pero desafortunadamente los procesos disciplinarios se presentan ya sea por, por incumplimiento de las normas de autorregulación o por quejas presentadas por los clientes
que solicitan avalúo, que solicitan el encargo evaluatorio y que obviamente pues se sienten lesionados de una u otra manera. Entonces, tenemos en la regional norte 27 evaluadores en proceso disciplinario, en el centro tenemos 35, en el eje cafetero 3, en el Pacífico 5 y en el oriente 10 para un total de 80 procesos disciplinarios en trámite. En la regional norte, ¿cómo se distribuye esos 27? Devuélvete, de esos 27. Se distribuye, devuélvete, Natalia. Se distribuyen Antioquia 19, Magdalena 2, Guajira 1, Atlántico 2, Sucre 1 y Cesar 2. De estos entonces, ¿cómo lo tenemos? Pasemos al... Exacto. Entonces, procesos disciplinarios, ¿cómo se dan y por qué se dan? Normalmente fueron iniciados por particulares, ¿cierto? Porque lo que les decía, alguien se siente lesionado con el actuar. En muchas ocasiones no es así, pero el quejoso considera que sí y pues ahí es que hay que salir a defender el encargo evaluatorio. Entonces tenemos, en el caso de Antioquia, tenemos que los mayores procesos disciplinarios están por la mora 14, iniciados por terceros 3 y designación de supersociedades 2. Este de supersociedades también llama la atención porque supersociedades es la entidad que se encarga de asignar los peritos evaluadores o los evaluadores, perdón, para los encargos evaluatorios de la ejecución de garantías de la ley 1676, que tiene que ver con las prendas, con los bienes prendarios. Y en muchas ocasiones el evaluador no contesta, el evaluador hace caso omiso, en muchas ocasiones lo hace porque no sabe y obviamente pues eso tiene un impacto porque pues hay que contestar y hay que justificar por qué no lo puede hacer y demás. Y allí se inician muchos procesos. Se ha disminuido porque comienzo del año pasado y al comienzo de este teníamos muchos procesos. Los últimos meses del año pasado se ha disminuido el tema. Entonces es muy importante pararle bolas a las designaciones tanto que hacen en las supersociedades como el IGAT. Recuerden ustedes, el listado de evaluadores, el IGAT se lo solicita a las ERAS para que, de acuerdo a la información que está en el RA, y de ellos el IGAT designa a los evaluadores en sus áreas de influencia. Y lo mismo sucede con el caso de las supersociedades, de acuerdo a las ejecuciones de garantías que tienen las entidades financieras, le pide a supersociedades la designación de un evaluador para realizar el avalúo de maquinaria y equipo, que normalmente es lo que se maneja en supersociedades, que son los avalúos de bienes prendarios. Entonces hay que ponerle atención, o sea, hay que contestarlo, decirle si puedo o no puedo hacerlo, si realmente estoy en el lugar donde se requiere hacer el avalúo, que me notifiquen debidamente. Y si no estoy en posibilidad de hacerlo porque no me encuentro en el sitio, porque eh, tengo un impedimento de carácter legal, porque no puedo hacer avalúos para terceros por función de mi cargo, se debe manifestar. Lo que sí no es aceptable de parte de los procesos disciplinarios con la super es que se niegue a hacer el avalúo porque no sabe o porque sencillamente se hizo el que no le notificaron cuando la notificación está aprobada y demás. Entonces eso es muy importante que se conteste. Algo que debe quedar claro es que el valor del avalúo sí lo fija el evaluador. Si ustedes los contactan, los designan para un avalúo y resulta que ese avalúo no se lo están pagando en el valor que usted considera, está en todo su derecho de negarse a hacerlo y se le avisa, eso sí hay que avisárselo a la superintendencia, no estoy de acuerdo, mis honorarios valen tanto, si no me lo pueden pagar, pues sencillamente no puedo hacer el avalúo y eso los exonera a ustedes de un proceso disciplinario, eso se le ha dejado claro a la superintendencia.
y por eso hoy en día esos avalúos están cobrando en promedio entre millón, salario y medio para hacer un avalúo de estos de maquinaria, especialmente de vehículos, para que lo tengan presente, porque eso sí se dejó claro a la super y además a la superintendencia y a las mismas entidades ejecutoras de garantía se les dijo, es que ustedes son los que menos tienen que ponerle objeción al costo del evaluador, porque el evaluador, el costo del avalúo se lo cobran al cliente. Ustedes no están pagando un peso de su bolsillo, eso va sumando a la cuenta que el deudor tiene que pagar. Entonces, por eso es muy importante que, de verdad, estemos muy atentos a esos procesos disciplinarios. Hay casos en los que el proceso disciplinario se cierra sin que nunca el evaluador haya contestado. Y eso es gravísimo, porque imagínense, puede llevar una sanción de hasta 3 años porque sencillamente se negó a hacer porque se negó a atender debidamente el proceso. Entonces, no vale la pena un sacrificio de esos por simplemente no responder a tiempo y demás. Bueno, pasemos al siguiente. Bueno, aquí los queremos escuchar y vamos a ir dando, por aquí había algunas respuestas, una pregunta por aquí. Dice, Antonio ha dicho, saludo a la Corporación ARA, ¿qué necesita para estar en el régimen especial de la DIAN? Recuerden ustedes que la DIAN hoy en día califica el carácter de entidad sin ánimo de lucro de las entidades. Primero, hay que tener presente que el sin ánimo de lucro no significa con ánimo de pérdida. Segundo, que normalmente las corporaciones, fundaciones, agremiaciones y este tipo de entidades que no buscan un fin personal, sino que buscan el bien común, son entidades de interés, de entidades sin ánimo de lucro, que tienen un interés común. Pero es la superintendencia quien califica ese nivel. Y por eso cada año hay que estar entregando la información de la entidad para que la DIAN califique y mantenga el régimen especial que tenemos las entidades sin ánimo de lucro. Bueno, ahora sí los dejo, bueno, en las estrategias de crecimiento, y como les decía, bueno, tenemos una estrategia que hemos venido desarrollando y tengo pendiente de coordinar con la lonja, por Alonjas en Medellín, unas reuniones con las entidades de educación. ¿Cuál es el propósito nuestro? Primero, pues buscar consolidar esos procesos de formación, especialmente buscando un tema que nos preocupa a nosotros mucho, que es el tema de la continuidad generacional. Ustedes saben, el promedio por la encuesta que nosotros tenemos, el promedio de edad de los evaluadores es de 55 años. Eso significa que muchos están próximos al retiro y los jóvenes que están llegando no son de la mayor cantidad y nosotros necesitamos que esos jóvenes se vinculen a la actividad evaluatoria. Entonces, una de las estrategias es, hemos venido planteando a las universidades que conjuntamente con la ERA podamos articular unos programas de formación complementario en sus programas académicos. Me explico. Todos sabemos que la gran mayoría de los evaluadores somos profesionales en distintas disciplinas. La actividad evaluatoria es multidisciplinaria. Si nosotros logramos que las universidades a través de los contenidos programáticos de lo que se llaman las materias selectivas y de lo que se llaman los seminarios de grado, si nosotros logramos convencer a las universidades que empiece a incorporar a través de esos dos elementos, electivas y seminarios de grado, en cada uno de los programas podríamos estar teniendo en la práctica entonces unos profesionales debidamente formados en la actividad evaluatoria, porque o sea, los conocimientos generales todos los tenemos, nos faltan los conocimientos especiales.
pero cada uno tenemos unos grandes conocimientos en cada área de nuestra formación. Los ingenieros son muy fuertes, por ejemplo, en todo el tema de infraestructura, túneles, puentes, etcétera. Los arquitectos, pues en el diseño y en la parte urbana, lo mismo los ingenieros agrónomos en su parte agrícola y demás. Entonces, la idea es que esos programas, a través de estas materias electivas, los estudiantes puedan ir visualizando la posibilidad de meterse en el tema evaluatorio y complementar su carrera con eso adicional y no tener que salir a pagar un curso de algunas entidades de educación que no es precisamente las de mejor calidad y que tengamos a futuro evaluadores profesionales, jóvenes, formados, que hagan mucho más dinámico este proceso. Otra estrategia que tenemos nosotros tiene que ver con el tema de programas de profundización. Estamos pidiendo a aquellas entidades de educación que tienen programas de formación que busquemos hacer más programas de profundización académica sobre temas específicos que fortalezcan la capacidad evaluatoria que tenemos nosotros buscando un poco el conocimiento específico y no estarle apuntando a todo porque en todo casi no le apuntamos a nada. Entonces, esas son dos estrategias muy importantes de crecimiento que nosotros nos hemos pasado. Y obviamente seguir desarrollando este tipo de actividades de participación y de integración que hacen que el evaluador tenga sentido de pertenencia hacia su autorregulador. Y por eso les decía yo que estamos pendientes con Víctor H. Coralojas en coordinar unas reuniones que queremos hacer en el caso de Antioquia con algunas de las universidades que tienen programas y que podrían trabajarlo mejor y con algunas otras entidades en programas de profundización. ¿Sí? Eso es importante de precisarlo y por eso le agradezco la pregunta. De igual manera, aquí nuestro amigo Edgar Alonso nos plantea que es exhortar a los compañeros para que por favor cuando los notifiquen de la designación de un encargo evaluatorio por parte de los juzgados, mínimamente se pronuncien aceptando o no el encargo evaluatorio. Exactamente eso es, amigo Edgar, así es. Hay que, mucho, todo lo que sean designaciones por parte de las autoridades competentes para la realización de encargos evaluatorios, es necesario atenderlos debidamente porque si no nos estamos metiendo en problemas que podríamos manejar muy fácilmente. Ahora sí, Natalia, démosle apertura al micrófono para que si alguno quiere pronunciarse y demás, puedan participar. Entonces, habilitemos, si quiere, vamos levantando la mano o van pidiendo la palabra. Sí, señor, ya se encuentran habilitados para intervenir. Para poder participar, pueden alzar la manito. En la parte de abajo aparece reacciones y reaccionan levantando la manito. Gracias, Natalia. Adelante, señores, ahora sí. Por favor, John Jairo Restrepo. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es John Jairo Restrepo, acá de Barbosa, Antioquia. Con respecto acá a lo de Medellín y todo eso y la lonja, yo pienso que es supremamente importante, como es, yo fui el que hice la estrategia, pues la pregunta de estrategia de crecimiento, porque me parece que si bien los estados financieros, pues que muestran, pues, digamos, nos muestra como una empresa pequeña, entre comillas. Eso no significa, pues, de que sea pequeño ni que la utilidad sea al menos, porque de todas maneras los gastos son mucho más grandes los de ellos, pues, como se dice. Pero igualmente, lo interesante es saber cómo va creciendo uno, ¿cierto? Ujú. La estrategia que dijiste ahorita, pues, me parece bien allegada, más y me yo que trabajo en el sector de educación, yo pues trabajo acá en el municipio de Barbosa en la Secretaría de Educación, e igualmente hacemos también lo que es digamos, esas alianzas con universidades para la parte de educación superior y de técnicas y tecnologías. Entonces, ahí en ese orden de días, pues, se me hace interesante esa estrategia, pero igualmente yo creo que sí tendríamos que ser como más agresivos.
digamos, haciendo más presencia a nivel regional, a nivel regionales. Yo sé que las inversiones, pues claro que tienen que ser más altas, pero me refiero a lo que son los seminarios, me refiero a lo que son este tipo de, de acercamientos con entidades y con las de pronto hasta con secretarías de los municipios. No sé hasta dónde podríamos llegar nosotros ahí, porque pudiera ser, nosotros hacemos, por ejemplo, alianzas con la Universidad de Antioquia, tenemos con el SENA, tenemos con las alcaldías, ¿cierto? Las alcaldías es supremamente, los entes gubernamentales son supremamente importantes acá en esta estrategia de crecimiento y podríamos hacer los acercamientos porque necesitan capacitar su personal. Y en ese orden de ideas podríamos hacer una propuesta para llegarle a los entes municipales, a los gubernamentales, pues, Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia, todo eso, para que capaciten su gente en esta partecita de los procesos evaluatorios que igualmente se necesitan. Los municipios lo necesitan. Acá el municipio de Barbosa, Secretaría de Planeación, tiene un grupo de profesionales que si bien tiene los ingenieros y demás profesionales, no tienen ninguno con el certificado, digamos, Ya, con la con el parte RA. con Ujú. el RAF, no tiene ninguno como tal, así como eso. De hecho, yo hace poquito, pues que al alcalde de acá le comenté algo así, no, no, yo tengo eso, y no, sí, y yo sí, claro, yo tengo eso, pero yo trabajo en otra partecita, es como se dice, en otra Ujú. función. Entonces yo pienso que también puede haber una oportunidad alrededor de eso. Bueno, y la otra inquietud que yo tengo es con respecto a las lonjas. No sé, se volvieron como demasiado exclusivas, entonces están cerrando las puertas, porque por ejemplo la Lonja de Medellín te pide a vos un montón que una misma persona ya te recomiende, te pide un montón de cosas para poderte ingresar a vos allá, entonces yo pienso que finalmente se convierte en una barrera que, que va, que de alguna manera va, digamos, se vuelve excluyente como yo lo he estado viendo, porque por ejemplo, en el caso mío, yo estuve por ahí mirando para acceder a las capacitaciones de pronto presenciales, interactuar con la gente, conocer, y, y me encontraba con un montón de barreras de ese tipo, que uno dice, bueno, ¿hasta dónde la hará? Puede venir acá y decir, venga, es que nosotros certificamos en esta partecita, pero necesitamos como facilitar el camino para que a través de un convenio, a través de un acuerdo, lo que sea, la gente pueda llegar aquí a este tipo de lonjas y podamos abrir puertas y así de la manera irnos fortaleciendo. John Jairo, sí, muy, muy valiosos sus aportes y sus iniciativas. Me parece interesante el tema de los municipios. Vamos a explorarlo, a revisar un poco el tema en ese sentido. Lo mismo que con las secretarías de educación. Ahí hay un trabajo importante para hacer. Con respecto al tema de las lonjas, sí, definitivamente una cosa es el gremio Fede Lonjas y otra cosa es el gremio de lonjas independientes. Y por eso resaltaba el trabajo de Víctor H. en la medida en que pues él ha contribuido enormemente a buscarle oportunidades laborales, está muy activo incluso defendiendo la actividad de los evaluadores y atacando ese monopolio, esa acción irregular que hacen, sobre todo ahí en Medellín con todo el tema del metro de la 80 y todas las obras pues que se están desarrollando allí y que tienen un gran nivel de concentración. Ya Víctor H. nos lo contará más en detalle, pero es indudable que el trabajo aliado de las lonjas es importante y por eso nosotros hemos venido buscando de que las lonjas en las regiones se vinculen con ARA como oficinas de representación. Adelante, Víctor H., si tiene algo que comentar al respecto. Gracias, Antonio. Para contestarle a John Jairo, lo que tú hablas de exclusividades en la lonja, efectivamente está muy claro. Es la lonja de Medellín quien es exclusivista, que para poder ingresar tienen que recomendarlo 3 miembros de la lonja y debe tener una hoja de vida como una Biblia. Pero yo te invito a que vayas a la oficina nuestra, Cora Lonjas, que es la lonja que hace 23 años estamos dirigiendo, y los requisitos son mínimos. John Jairo, yo lo invito y usted se va a asustar
cuando nos tomemos un cafecito en nuestra oficina de Coralonjas y va a ver los requisitos para ingresar. Prácticamente no los hay. El requisito para que usted ingrese es que tenga el registro abierto de evaluador. Es el único requisito. Y es invitado a participar en Coralonjas y afiliarse a Coralonjas. Entonces, es desconocimiento de la gente en el mercado, de los evaluadores, que nosotros no exigimos requisitos. Simplemente su hoja de vida sencilla, pero el requisito esencial, que tenga el RA. Y si es de ARAP, mucho mejor que no sea el de ANA. Pero aún así, tenemos evaluadores de ANA que se han venido de la lonja de Medellín porque les exigen un montón de requisitos y cuando los cumplen, la afiliación les vale 1 millón, 2 millones, 3 millones y la administración mensual mínima está como en 350.000 pesos, la mínima. Tengo conocimiento que hay empresas afiliadas a la lonja que pagan hasta 3 millones de pesos mensuales de administración. Eso es una defecio. Tengo un evaluador amigo en la lonja que paga 480.000 pesos mensuales de administración. Coralongas, de una vez les cuento, desde el año 2002 a la fecha, la cuota de administración en Coralongas es de 30.000 pesos mensuales. No ha variado en 23 años, 30.000 pesos. Y no variará. Es simbólica. Si usted no tiene 30.000 pesos mensuales para consignar en administración en Coralongas, tampoco se los cobramos. Hay evaluadores que hoy deben 5 y 6 años de cuota de administración. No se le cortan los servicios de estar afiliado a Coralonjas. Tenemos el archivo desde el año 2002 de todas las revistas Construdatas. Desde el año 2002 que se creó Coralonjas, tenemos todo el archivo de avalúos, tenemos todo el archivo de las revistas Informe Inmobiliario y Propiedades y están al servicio no solo de los evaluadores afiliados a Coralonjas, sino de la comunidad en general. Cualquier persona que vaya a Coralonjas solicitando una asesoría de valores del año 2002 a la fecha, no se le cobra. Entonces, John Jairo, le invito a que se vaya a Coralongas, no damos cita. Yo personalmente no le doy cita a nadie. Yo recibo a la gente de 8 de la mañana a 11 del día y en las tardes voy a hacer las visitas yo a la calle. Pero si usted desea ir a Coralongas, usted me dice, Víctor, espéreme el viernes, que el viernes voy. De 8 de la mañana a 11:30 lo recibo, nos tomamos un café, le resuelvo todas sus inquietudes y bienvenido a Coralongas. Y todos los evaluadores de Antioquia que deseen participar en Coralongas como afiliados, bienvenidos sean. Y si son de ARAP, no es necesario que se afilien. Entonces, ahí le creo haber resuelto tu gran inquietud, John Jairo. Un abrazo. Gracias, Víctor H., muy amable y efectivamente es muy importante que nosotros reconozcamos este tipo de trabajo de Coralonjas, dado que pues nos enfrentamos a un gremio monopolístico de 50 a 60 años de historia que pues obviamente no es fácil combatir cuando se tienen poderes políticos y capacidad de penetración frente al Estado, pero poco a poco se hace la tarea y lo vamos consiguiendo. Así es de que ahí les quedan las puertas abiertas y por el lado de ARA pues también las puertas abiertas para resolver inquietudes, necesidades, problemáticas con el mayor gusto. No sé, Natalia, si tenemos a alguien más. Levanto nuevamente la manito del señor John Jairo. A ver, John Jairo. Sí, vea, bueno, primero pues me parece muy productivo, primera reunión que yo puedo estar, como se dice, de asamblea, es la primera mía, me parece excelente, pues hoy muy nutritivo. Segundo, haber conocido para el señor acá de Coralonjas, por allá estaré, por ahí por favor me deja el contacto para pegarme las subiditas, yo vivo acá en Barbosa. O si quiere, se baja por acá a Barbosa y también por aquí le invito a un cafecito y por aquí nos divertimos un rato. Bueno, como se dice. Y lo otro es, sí, vea, es ese de trascender. Yo soy muy inquieto en la parte como eso de lo del conocimiento porque he estado muy metido también con la parte educativa. Y entonces en ese orden de ideas, pues, eh, es nosotros como ARA
mírelo como se expresó, me gustó mucho como se expresó el compañero Víctor, y ese, si es de la Arada no necesita nada. Es ese tipo de puertas que que se van a abrir y que nos van a permitir a nosotros crecer, ese tipo de alrededor de ese tipo de cosas que tenemos que generar ese tipo de estrategias. Y en ese orden de ideas yo pues subiría donde don Víctor por allá a Medellín, me sentaría con él, exploraría y miraríamos como alternativas para crecer para este lado. Yo de hecho referencié a un muchacho de acá de Barbosa y él está haciendo el curso en este momentico de forma virtual como evaluador. Eh, ahorita ya hay que, cuando lo termine, pues igualmente hay que cogerlo y ya decirle, venga, venga, que es por este lado. Entonces, eso no, yo pienso que ese voz a voz, ese recomendado es muy importante y y siempre ha servido como excelente estrategia para que nos fortalezcamos como empresa, ¿cierto? Entonces, desde ahí yo, don Víctor, pues muchas gracias por su ofrecimiento, por allá estaré. Muchas gracias, don Antonio, que de verdad me siento pues muy complacido con esta reunión. Y, y yo espero de que nos podamos ver y podamos trabajar mancomunadamente para que en pro de la empresa todos nos fortalezcamos y yo creo que en ese orden de ideas a todos nos va bien. Claro que sí, John Jairo, así Antonio, mira, será. me están Cuenta, Víctor. solicitando el contacto. Sí, por favor. Anótenlo. Sí, 300-251-4575. 4575. 300-251-4575. O en nuestra página web coralonjas.com.co, ahí están todos los datos de la empresa, dirección, teléfonos de la secretaria, de mis asistentes y el mío. En la oficina estamos a la orden, al frente del Éxito de Colombia, Centro Comercial Los Sauces, piso 2, bloque A. Ahí nos encuentran. Tú lo tienes coralonjas.com, ¿cierto? Sí, señor. Solo .com, no .co, ¿cierto? .com, COM. Sí, exacto. Bueno, ahí se Por los allá los espero a todos. compartí. Ahí se los compartí en el chat. Había por ahí una pregunta sobre el tema del listado de evaluadores del IGAD, la resolución 639 del 2020. Recuerden ustedes que hoy en día el único registro de evaluadores oficial y legal es el registro abierto de evaluadores que administramos las ERAS. El acceso del IGAD, lo que el IGAD ha venido haciendo es solicitándonos a las ERAS el listado de los evaluadores en las ciudades donde lo requiere. Entonces, porque pues digamos que legalmente el IGAD debería tener acceso directo al RA y de ahí seleccionar los evaluadores que requiera. Pero no sé, pues en parte ha sido un problema de este monopolio que ha impedido que el registro sea, como la ley lo dijo, un registro abierto a cualquier interesado, pero no ha sido así y por eso le ha tocado al IGAD pues acudir a las ERAS para solicitar ese registro. Y ellos cuando quieren abrir este registro, pues nos comparten convocatorias y demás, y nosotros de igual manera las compartimos, esas convocatorias, o publicamos a través de redes sociales las requerimientos de evaluadores que se tienen, especialmente en la red LinkedIn, que es especializada en ello. Natalia, ¿alguien más? Sí, Natalia, señor, yo. tenemos la manito levantada, el señor Edgar Alonso Gutiérrez, por favor. Ok. Natalia, Ovidio Betancourt. Ok. Bueno, démosle, ya le damos la palabra a Edgar y luego se la damos a Ovidio, por favor, Natalia. Ok, sí, señor. Entonces, por favor, señor Edgar. Activa el Muy micrófono, buenas Edgar. tardes. Ok, buena tarde. Mi nombre es Edgar Gutiérrez Camargo, soy abogado y más que todo me desempeño en procesos de imposición de servidumbres de energía eléctrica. Hombre, yo había escrito y por experiencia en más de 350 procesos de imposición de servidumbre,
me he encontrado de que, primero, gracias por haber expresado de que los compañeros que se designen como peritos se pronuncien aceptando o no el nombramiento, que esto es fundamental para que los procesos no se estanquen. Y tengo como propuesta de que la ERA debería de hacer una cartilla o promulgar constantemente por medio de todos estos sistemas que tenemos, de determinar qué son las eras, para qué sirven, cuáles son las categorías, cómo se hace la escogencia de los peritos, y muy asertivo cuando, igual yo lo hice ahí, que la resolución 639 del 2020, a la falta de peritos en el IGAD, y ahí es donde se debe sacar realmente la lista de los peritos. Es muy fácil, un juez busca la lista y dice, este perito le designo funciones IGAD, y con eso se subsana todo. Yo creo que si nosotros hacemos una campaña fuerte ante todas las autoridades administrativas y judiciales, ellos entenderán la importancia que tiene el registro abierto de evaluadores, que yo creo que debe ser nuestra mayor énfasis. Muchas gracias. Edgar, muchas gracias por las sugerencias y al respecto le cuento. Nosotros desde hace 2 años iniciamos una campaña con todos los juzgados a nivel nacional, dándoles a conocer la existencia del registro abierto de evaluadores y la obligación de los juzgados de escoger los evaluadores de dicho registro. Por eso cada vez es mayor la solicitud de los juzgados, pidiéndonos los peritos evaluadores de la zona donde ellos se encuentran. Eso nos ha dado muy buena campaña porque cada vez es mayor esas solicitudes que los juzgados nos realizan. Eso ya tenemos permanentemente petición de parte de los juzgados en cumplimiento precisamente de esa comunicación que les, les mandamos y que este año estamos volviendo a repetir, porque hay que estarles recordando, pero efectivamente se ha hecho y nos ha dado muy buen resultado en ese sentido. Ahora bien, la divulgación de campañas informativas y demás y demás, los invito a que estemos muy pendientes de las redes sociales. A través de las redes sociales compartimos esos conceptos breves, ilustrativos, que permiten ampliar la esfera del conocimiento de la organización, del papel del RA, del papel de la ERA. En eso estamos bastante activos. Hoy en día tenemos un sistema de comunicación de redes con ese complemento que tiene bastante acogida. O sea, casi todas las redes estamos por encima de los 4 o 5 mil likes, de alcances bastante grandes también. O sea, es una campaña que empezamos hace como desde octubre y nos ha dado muy buen resultado. Entonces, los invitamos a que visiten esas redes sociales, que por ahí compartimos esa información básica que Edgar señala y que estaremos mejorando y buscando cómo profundizar también en otros frentes generales que permitan tener la claridad del mercado, de dónde ubicar un evaluador, cómo guiarse por un evaluador, cómo conseguir un evaluador, etc. Natalia, ahora sí a Ovidio. Sí, señor. Por favor, el señor Ovidio. Muy buenas tardes para todos. Yo soy Ovidio Betancourt, arquitecto de profesión, y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a la ERA ARAF, en cabeza de nuestro presidente Antonio, por ese manejo tan diligente y pulcro. Ya hago un llamado, hombre, a todos los compañeros, esos 31% morosos, que para que la ERA crezca y nos siga prestando los servicios cumplidamente y los incremente, por favor, pónganse al día. Bueno, yo tengo una inquietud. La semana pasada no pude entrar al conversatorio, pero me hizo una falta muy grande porque yo el día anterior había tenido una participación virtual en un juzgado
de oralidad en el juzgado 21 de oralidad de aquí de Medellín. Y nos asignaron unos honorarios de 850.000 pesos, los cuales a nosotros nos parecieron muy pocos. Yo, dentro de mi disertación ante el juez y los abogados, un pleito de EPM y CENUT, Cárnico CENUT, un predio de casi 8 hectáreas, donde queda la empresa ahí en el barrio Boyacá Las Brisas, aquí en el norte del área metropolitana. Y yo después de que el juez me dijo que me podía retirar, yo le dije, doctor, ¿yo puedo pedir algo? Me dijo, sí, señor, bien pueda. Le dije, para que modifique, porque esa es la palabra, modifique los honorarios. Me dijo, hombre, ya es muy tarde, ya los tiempos vencieron. Cuando yo fijé, eso tiene unos tiempos. Yo quedé en el aire y desafortunadamente yo tengo un compañero que fue laboral aquí en Medellín y le hice la consulta al hombre y me dijo, ese peritargo para cada uno en mi juzgado hubieran sido de a 5 millones. De 5 millones a 850 mucho bueno, pero yo sí le pido respetuosamente a don Antonio que esas cositas, los abogados, que son los que manejan toda la carreta y el cuento, nos expliquen a los que no tenemos esa experticia del derecho, porque hay tiempos, así como hay tiempos para responder que acepto o no acepto el nombramiento y justificarlo. ¿Por qué? Porque tampoco puede ser así a la topa tolondra. Para que nos ayuden con eso. Estoy hablando por mi celular porque en el computador no me llegó el nuevo link. Me lo enviaron de Correlonjas, de la cual hago parte hace ya como 10 años. Y invito a los compañeros. Yo pertenecí a ANA inicialmente porque no estaba a ANAP, que así se llamaba nuestro ARA, ANAP. Y en el 2019 me trasladé y les cuento que a mí todavía me llaman de ANA. Muy costoso. No, yo nunca, en 3 años que estuve en ANA, nunca hubo estos conversatorios, no hubo asamblea. Ellos nada más se limitaban a cobrar la cuota anual plena, el salario mínimo completico. Aquí tenemos muchos descuentos. Entonces, hombre, yo le agradezco mucho, presidente. Estamos para dar la pelea y yo agradezco mucho a Arad y a Corralonjas. Muchas gracias. Gracias, Ovidio, muy amable y gracias por esas palabras de invitar a sus colegas a vincularse como tal. Sí, es interesante lo que plantea nuestro amigo Ovidio con respecto al tema de los honorarios. Vamos a ver si podemos hacer un conversatorio con la persona que nos hizo la presentación de la panel y la forma de cobrar honorarios y de manejar estos recursos que lo hizo en el Congreso. Y si no, buscaremos el apoyo de otros abogados, incluso nuestros mismos abogados de la plantilla, que podemos compartir un conversatorio de ese carácter. Lo vamos a tener en cuenta porque sí es uno de los grandes temas que siempre han aquejado a los evaluadores, muchos porque no saben ni siquiera cotizar y el éxito de un avalúo está desde la cotización misma. Si nosotros sabemos cotizar, sabemos cobrar. Y si nosotros conocemos las normas que regulan los distintos procesos legales en la participación de los avalúos, tanto desde el punto de vista del Código Civil, del Código General del Proceso, etcétera, pues nos puede ir mejor y nos podemos defender mejor. Claro que sí es un buen punto para tener en cuenta. Ya Natalia hablamos. Natalia, ¿tenemos a alguien más? No, señor. Bueno, señores, entonces hemos llegado al final de nuestra asamblea informativa. Espero que hayan podido sacarle el máximo provecho. Todo lo que buscamos con ello es simplemente que ustedes estén enterados de lo que hacemos. Buscamos la transparencia, buscamos el compromiso de la era con los evaluadores, el compromiso de la era con el libre mercado y con los procesos de formación
evaluatoria. Así es de que felicidades y estaremos compartiendo escenarios en próximos días. Feliz tarde, que estén bien, gracias y felicidades.